Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues estamos nuevamente aquí haciendo nuestra oración. Nos encomendamos al Espíritu Santo para que efectivamente podamos convertir este rato en un rato de diálogo con Dios y que nos enamoremos más de Jesucristo, como siempre, que es el fin de la vida cristiana. Y la lectura, porque no es Evangelio, son los Hechos de los Apóstoles, que se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. La lectura que hoy se nos ofrece, el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la conversión de San Pablo, precisamente por el encuentro con Jesucristo. Y eso me hace recordar unas palabras de San José María, ¿no?, de que él pensaba. No son palabras literales, es la idea, porque no recuerdo, no sabría dónde localizar esa referencia, ¿no? Está en alguna de sus homilías, pero que la gente, pues, cuando no acepta a Cristo, en realidad no conoce a Jesucristo, porque no se puede conocer a Cristo y no amarlo, sino conocen normalmente una caricatura de Jesucristo, una imagen deformada de Jesucristo, y por eso lo rechazan, por eso no lo... Pero dice, no se puede conocer a Jesucristo auténticamente, ¿verdad?, y no amarlo. Y es lo que le pasaba a Pablo de Tarso, que él tenía una imagen equivocada de Jesucristo y por eso lo perseguía. Cuando conoció al Jesucristo auténtico, pues cambió radicalmente su postura y dio un cambio de 180 grados. Y eso es esa historia tan bonita, pues la que nos narra Hechos 9 de los Apóstoles, ¿no? Dice así: entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, así llamaban al cristianismo, no tenía nombre todavía, ¿no? Se le conocía como el camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Es bonito ver, pues, el inicio del cristianismo. El cristianismo ni siquiera tenía nombre. Era un camino dentro del judaísmo. Era un modo de vivir el judaísmo, un modo, podríamos decir, era el judaísmo auténtico. Y no se entendían, ellos mismos no se entendían como una religión aparte del judaísmo, sino como el cumplimiento de las promesas hechas al judaísmo. Y por eso siempre comenzaban a predicar primero a los judíos, para que aceptaran, pues, que ya su Mesías había llegado y que lo habían rechazado. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Ahora, quería sentarme aquí porque también es una reflexión bonita, importante. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, a quien estaba persiguiendo, pues no era propiamente hablando a Jesús. Jesús ya había muerto. Saulo consideraba que Jesús ya había muerto y que no había resucitado, que era un invento lo de la resurrección. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, aquí Jesucristo se identifica con la iglesia. Es muy bonita esta identificación de Jesucristo con la iglesia. O sea, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. De hecho, Saulo iba a Damasco a tomar presos
a los cristianos que encontraron, los seguidores del camino que encontraron en Damasco. Iba a tomarlos presos. Es decir, estaba en una misión de persecución de la iglesia. Y sin embargo Jesucristo se identifica con la iglesia y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podría haber dicho: yo no te persigo a ti, tú ya te moriste, estoy persiguiendo a tus discípulos. Pero Saulo entiende efectivamente que está persiguiendo a los discípulos de Jesucristo, es como estar persiguiendo a Jesucristo, y justo de ese encuentro no tiene que versar ninguna palabra, sino sencillamente Jesús le dice: ve a la ciudad y ahí se te dirá lo que debas hacer, ¿no? También es bonito, también tiene una lectura eclesiológica este versículo Hechos de los Apóstoles 9, versículo 6: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, Jesucristo perfectamente podría él haberle dicho: oye, mira, pues ya yo te bautizo, o ya te declaro cristiano, o sin necesidad de ningún intermediario. Pero Jesucristo mismo quiere que Saulo pase a través de un intermediario, ¿no? Como veremos ahorita, será Ananías, ¿no? Que al mismo tiempo Ananías al principio se resiste porque dice: ¿qué estamos haciendo, no? Este hombre es un persecutor de la iglesia, ¿no? Intenta Ananías corregirle la plana al mismísimo Espíritu Santo, al mismísimo Jesús, ¿no? Y como si Jesús no supiera, ¿no?, quién era realmente Saulo, ¿no? Pero lo llamativo es cómo, aunque se encuentra directamente con Jesucristo, aunque el que lo convierte, el que lo evangeliza a Saulo, es Jesús mismo el que evangeliza a Saulo. Pero aunque él es el mismo Jesús el que lo está evangelizando, Jesús quiere que pase a través de la iglesia, que pase a través de un intermediario. Entonces, en la lógica de Dios, en la lógica sobrenatural, en la lógica del cristianismo, en la lógica de la fe, o sea, siempre hay que pasar a través de las puertas de la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es el asunto nada más entre Jesús y yo, es entre Jesús y yo, entre Saulo y Jesús, pero a través de la iglesia, a través de Ananías, como veremos ahorita, ¿no? Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Es el encargo que Jesucristo le da a Ananías, ¿no? Pero Ananías como que no le quiere hacer caso a nuestro Señor. Es decir, tanto miedo le tenían a Saulo como perseguidor, que dice Ananías, responde: Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de otros males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Como diciendo: Señor, no te vayas a equivocar. Llama la atención la ingenuidad de Ananías, ¿no? Como diciéndole a Jesucristo: oye, no te vayas a equivocar, ¿no? Pero era comprensible, pues porque Saulo era, pues, el gran perseguidor de la iglesia, ¿no? Y entonces pues tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo, es decir, justo viene aquí para tomarnos presos, ¿no? Ni modo que le ayude, ¿no?, a que nos tome presos. El Señor le contestó: vete pues, me es un instrumento de elección, que me lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. O sea, como diciéndole a Jesucristo: déjame en paz, ¿no? Que este es mi vaso de elección, yo lo he elegido a él para una misión muy grande. Y realmente es hermosa la vocación de San Pablo, ¿no? Es una vocación grande, es un llamado maravilloso el que recibe de Dios, ¿verdad?
y al mismo tiempo dice, yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre, todo lo que tendrá que padecer por mi nombre, ¿no? Como diciendo, es una elección muy grande, es una vocación muy grande, pero también es una cruz muy grande la que le toca llevar, ¿no? Por eso el Papa Benedicto proclamó hace unos años, en el 2008, si no recuerdo mal, el año paulino, ¿no? El año dedicado a recordar especialmente a San Pablo, dedicado especialmente a recordar a San Pablo pues porque tuvo una vocación realmente grandiosa, ¿no? Maravillosa, de expander la semilla cristiana por todo el mundo antiguo, ¿no? Y al mismo tiempo de sufrir en nombre de Jesucristo pues gran cantidad de persecuciones, de padecimientos por la fidelidad al Evangelio, ¿no? Y Ananías fue obediente, dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Aunque San Pablo se encontró directamente con Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y va a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer, pero pues, quiso nuestro Señor Jesucristo que fuera bautizado a través de un instrumento suyo, que era Ananías, ¿no? En la historia de la salvación es muchísimo más importante San Pablo que Ananías. Pero, sin embargo, Jesucristo quiso que San Pablo pasara, por decirlo así, por ese carril. O sea, que no se saltara la cola. Que no fuera un directo Jesús y yo, ¿no? Sino Jesús y yo, pero a través de la iglesia, a través de Ananías, a través del bautismo, a través de la obediencia, a través de la docilidad a la voluntad de Dios, ¿no? Tomó el alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Nuevamente tenemos el querigma, ¿no? O sea, inmediatamente se puso San Pablo a predicar el núcleo de nuestro Señor Jesucristo, el núcleo del Evangelio, o sea, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Estaban todos perplejos de la conversión verificada en San Pablo. Efectivamente, San Pablo pues había cambiado radicalmente de giro, ¿no? O sea, el que venía a tomar los presos ahora predicaba que Jesucristo era que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que él, y lo hacía pues con gran convencimiento, con gran fortaleza, ¿no? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo, ¿no? Demostrándoles que Jesús era el Mesías, ¿no? O sea, ante esa circunstancia, ante ese desconcierto, San Pablo se crecía, ¿no? Se crecía predicando en la palabra del Señor, y podemos nosotros pedirle ahora en nuestro rato de oración a Jesús, que también nosotros nos crezcamos, y que nos crezcamos especialmente ante las dificultades, ante los problemas, ante pues lo que no nos parezca fácil o sencillo, sino pues precisamente lo que se nos haga cuesta arriba, pues en lugar de empequeñecernos, de desanimarnos, de crecernos, ¿no? Como se creció San Pablo predicando la palabra de Dios, que nosotros también nos crezcamos predicando la palabra de Dios. Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Nuevamente como no te podemos vencer por los argumentos, como no tenemos palabras para responderte, como no podemos resistir tu sabiduría, pues te vamos a matar, ¿no? Era la cerrazón característica de los judíos que rechazaron a Jesucristo y que rechazaron de igual manera a Pablo, ¿no? Y que rechazaron de igual manera a Esteban, ¿no? Si como no podemos resistir la sabiduría de ustedes, pues entonces los vamos a matar, ¿no? Es decir, no se plantean corregirse, no se plantean, no tengo argumentos, me he quedado sin argumentos para defender esta postura,
quizás sea lo más conveniente que revise mi punto de vista. No, no van por ahí, sino en una actitud más bien necia, pues lo que dicen es matémosle, matémosle sencillamente, ¿no? Pero en este caso se le cebó porque San Pablo se pudo escapar, ¿no? Pero solo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas de día y de noche para poderle matar. Realmente la vida de San Pablo era una aventura, fue una aventura continua en servicio de Jesucristo, donde continuamente se jugaba la vida por predicar la palabra de Dios, ¿no? O sea, literalmente, predicar la palabra de Dios podía costarle la vida a Saulo. Y por predicar la palabra de Dios lo querían matar, ¿no? A nosotros, ¿verdad? Pues normalmente no nos tocará esa disyuntiva, ¿no? Nadie querrá matarnos por predicar la palabra de Dios, ¿no? A no ser que nos vayamos a Afganistán o a un país dominado por talibanes, o Irán, Afganistán, ¿no? Pero mientras no vivamos en un país así, pues nadie nos querrá matar por predicar el Evangelio, ¿no? San Pablo sí, pero los discípulos le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una espuerta. Una aventura, ¿no? Descolgarlo de la noche y por una espuerta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, la verdad es que en Jerusalén, como habían visto la furia con la que lo había perseguido, pues no se creían lo de su conversión, ¿no? Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Entonces hay que agradecerle mucho a San Bernabé, ¿verdad? El hijo de consolación, el amigo de San Pablo, ¿verdad? Que después haría con él varias correrías apostólicas por toda el Asia Menor. Hay que agradecerle a Bernabé, pues que haya presentado a Pablo a los apóstoles y que los haya tranquilizado y les haya dicho, no, realmente su conversión es sincera, no es una estrategia para infiltrarse y hacernos desaparecer a todos o tomarlos presos, sino que realmente pues se ha convertido, ¿no? Y es un ejemplo muy bonito la amistad entre Saulo y entre Pablo y Bernabé, un ejemplo muy bonito del valor de la amistad, del valor apostólico de la amistad. O sea, si no es por Bernabé, Pablo no habría sido aceptado por los apóstoles. Es Bernabé el que lleva, ¿no? El que presenta a Pablo a los apóstoles, el que hace de fiador de la sinceridad de San Pablo. Y es una amistad, la amistad entre Pablo y Bernabé, que rendirá abundantísimos frutos apostólicos para toda la iglesia, en toda la historia de la salvación. Ciertamente será mucho más importante Pablo que Bernabé, que los dos son sumamente importantes, ¿no? Los dos serán grandes evangelizadores, los dos tendrán que padecer mucho por la palabra de Dios, ¿no? Pero en cualquier caso, quitando pues quién es más importante o quién no lo es, lo cierto es que si Pablo fue aceptado en el núcleo de los apóstoles, inicialmente por lo menos fue gracias a la intercesión de Bernabé. Y vemos cómo el valor de la amistad, cómo puede servir la amistad para acercar a Dios a las personas, cómo nuestra amistad puede servir para que alguien se reconcilie con Dios, para que alguien se acerque a Dios, cómo podemos ayudar a que nuestros amigos pues encuentren realmente el camino que les lleva a Dios, como San Bernabé ayudó a Pablo para que fuera aceptado. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Nuevamente, el mismo esquema, ¿no? Cuando no puedo vencerte con los argumentos, te intento matar, ¿no? Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Se regresó San Pablo por un tiempo a la ciudad de Tarso, ¿no? Precisamente porque corría peligro su vida. Nuevamente sería Bernabé el que lo llamaría más tarde, como veremos más adelante,
a iniciar una de las correrías apostólicas, ¿no? Pero quería dejar constancia de este hecho, ¿no? De cómo San Pablo, pues, primero tuvo que servirse de Ananías para recibir el bautismo y recibir la fe por mediación de la iglesia, y luego tuvo que apoyarse en Bernabé para ser reconocido por los apóstoles, ¿no? Se necesitó de las ayudas humanas, ¿no? Nosotros también a veces necesitamos ayudas humanas para predicar la palabra de Dios, alguien que nos apoye, que nos sostenga, pues es normal, ¿no? Así como San Pablo, pues se me fue la idea, perdón, ¿no? Porque ya vamos a pasar a un segundo discurso, la segunda parte del capítulo, que se centra en cambio en San Pedro, ¿no? Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Nótese cómo el Espíritu Santo aparece y ha aparecido 2 o 3 veces en este capítulo, ¿no? Por eso en los Hechos de los Apóstoles se les llama el Evangelio del Espíritu Santo. Las iglesias, al terminar esa persecución de Saulo, gozaban de paz y de la consolación del Espíritu Santo. Y en ese contexto se nos narra lo siguiente. Dice: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Libia. Encontró ahí a un hombre llamado Eneas, tendido en cama desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Y todos los habitantes de Lidia y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Nuevamente un milagro en el nombre de Jesucristo. Jesucristo te cura. Y esto que le dijo Pedro a Eneas, ¿verdad?, al paralítico, nos puede servir a nosotros también como estas breves oraciones de las que está salpicada la Sagrada Escritura, que sirven para alimentar nuestra oración. Así como Eneas, Jesucristo te cura, ¿no? Yo puedo, en lugar de decir Eneas, puedo decir Mario, Jesucristo te cura. ¿Sí? Mario, Jesucristo te cura. Te cura de tus debilidades, te cura de tus dolencias, te cura de tus flaquezas. Mario, Jesucristo te cura. Y cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre y decir: fulanito de tal, Jesucristo te cura. Levántate al instante, ¿no? Al instante se levantó. Jesucristo te cura. Levántate al instante, ¿no? No te quedes tirado, no te quedes más tiempo así como lamentando tu suerte, ¿no? O llorando tu desgracia. Levántate, Jesucristo te cura. Y al instante se levantó. O sea, como que no lo hizo esperar, ¿no? Sino que, pues, la gracia así funciona, ¿no? Ojalá que nosotros tengamos esa respuesta también rápida, ¿no? Al instante Eneas se levantó, que nosotros al instante nos levantemos cuando Jesucristo nos cura. ¿Y cuándo nos cura? Pues nos cura, por ejemplo, cuando nos acercamos a confesar. Cuando nos acercamos a confesar es Jesucristo el que nos cura nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros errores, ¿no? Jesucristo te cura. Es la enseñanza que nos transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Jesucristo te cura. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. La verdad es que nunca he entendido esto porque ni Tabita ni Dorcas sé lo que significa, ¿no? Pero bueno, se ve que el redactor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, sí entendía, ¿no? O que los destinatarios de los Hechos de los Apóstoles pues entendían que quería decir Dorcas. Yo me quedo igual, ¿no? Tanto Tabita como Dorcas me parecen pues nombres sencillamente, ¿no? Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días se enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lidia está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos.
Así que se llegó, le hicieron subir a la estancia superior y le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas, lloró. Después se volvió al cadáver y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón el curtidor. Como vemos en los Hechos de los Apóstoles, lo que nos van contando es precisamente la vida, ¿no? Y realmente en ese sentido es interesante de leer, ¿no? Es difícil para hacer oración, por lo menos para mí, ¿no? No es fácil hacer oración basándonos en los hechos, ¿no? En los milagros que hacía Pedro, ¿no? El paralítico Eneas que lo hizo caminar, ¿no? Tabita que la resucitó después de orar, ¿no? Que nos muestran los hechos también una comunidad fuertemente unida, ¿no? Como cuando Pedro va inmediatamente, cuando le hacen ir, dicen: oye, ven con nosotros, ayúdanos, ¿no? Porque acaba de morir una miembro eminente de la comunidad, que hacía grandes obras de caridad para con las viudas, ¿no? Y para Pedro eso era importante, no era una comunidad cristiana y no la dejaba, digamos, de lado, ¿no? Sino que se sentía, ¿cómo se llama? Se sentía, pues se sentía realmente responsable de aquella comunidad era nuevamente Pedro, pues la cabeza de la iglesia, ¿no? Y en esa actitud de Pedro de ir a buscar al discípulo que está pasándolo mal, ir a consolar a la iglesia que sufre, pues a mí me viene mucho a la memoria la imagen del Papa Francisco, que aprovechamos ahora para encomendar, ¿no? Cómo ha hecho algunos viajes, pues especialmente a los lugares donde la iglesia está más sufrida. Pienso en el viaje a Irak de principios de este año, ¿no? El primer viaje que hizo después de la pandemia, ¿no? En fin, otros lugares donde he estado, que a veces quizá no hay muchos cristianos, pero los cristianos que hay han sufrido mucho, por ejemplo Armenia, ¿no? Entonces, pues esa es la función de Pedro, ¿no? Atender a las necesidades de las distintas iglesias, ¿no? Y aprovechemos para rezar mucho por el Papa, pedir por la unidad de la iglesia, pedir en nuestra oración, ¿verdad? ¿Verdad? Que estemos todos unidos a Pedro con Jesús a través de María, ¿no? Y pedirle al Señor, ¿verdad? Que reviva en su iglesia el espíritu de San Pablo apóstol, el espíritu de Bernabé apóstol, ¿no? El espíritu de salir, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y un poquito hasta hartar a la gente, ¿no? Nosotros vamos a intentar no hartar a nadie, pero bueno, se ve que San Pablo predicaba con tal convicción que hartaba a las personas y ya lo querían matar, ¿no? Nosotros, pues, que no nos quieran matar, pero que sí tengamos, pues, esa convicción, esa seguridad, esa entereza para hablar de Dios en cualquier ocasión, ¿no? Y que valoremos mucho también la amistad, como Bernabé a Pablo, como Ananías a Pablo, pues que tengamos como la alegría de acercar a otras personas a Dios, otras personas que a su vez después ellas, como círculos concéntricos, ¿no? Como la piedra, el apóstol es como la piedra arrojada en medio de un lago que está tranquilo, entonces empiezan a ser como ondas, ¿no? Ondas cada vez más grandes, ¿no? Que llegan más espacio. Bueno, pues así nosotros, ¿verdad?, queremos pues ser como esas ondas que se extienden y que de nuestro ejemplo, ¿verdad?, pues podamos acercar a Dios a otras personas que acerquen a Dios a más personas que nosotros mismos, ¿no? Es decir, como un Ananías a Saulo, como un Bernabé a Saulo. Pues que nosotros descubramos a muchos Saulos, por decirlo de alguna manera, a través de nuestra predicación, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra palabra, y que nosotros también como Pedro tengamos esa preocupación por las personas de nuestra iglesia, de nuestra comunidad que estén sufriendo, que no nos resulten indiferentes, sino como Pedro vayamos
a prestarles nuestra ayuda. Efectivamente, nosotros no podemos resucitar a los muertos ni hacer andar a los paralíticos, pero siempre podemos dar nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestro interés por las personas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Si Dios no dispone otra cosa, mañana aquí estaré a la misma hora y por el mismo canal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.